El lenguaje es la esencia de nuestra interacción con otros, es la esencia de nuestra sociedad, es con lo que somos capaces de compartir ideas, de cuestionarlas, de crear cosas nuevas. Todas las palabras que conocemos y con las que nos comunicamos están relacionadas a una serie de cosas que a veces ya hasta olvidamos. No estamos seguros de a qué se referían, pero las usamos normalmente. Asumimos su significado. Es por eso que podemos decir que el lenguaje nos construye y a la vez lo construimos, de adentro para afuera y de afuera para adentro. Y aunque esto suene muy complejo, en realidad no es tan complejo. Mira, si nos centramos exclusivamente en el lenguaje, cada palabra que decimos suele tener una definición, ¿cierto? Bueno, esas definiciones están arraigadas en la cosa a la que hacíamos alusión, simplemente cosas o representaciones de ideas a las que ya estamos acostumbrados, ¿cierto? Bueno, pues así con todo el mundo. Son construcciones que llevamos principalmente en el lenguaje. Ese lenguaje también nos permite crear ideas, pensar cosas de cierta manera o de otra. Ahora bien, uno de los problemas que ha surgido recientemente en todo el mundo ha sido el problema de género, el género con el que cada persona se identifica. Y me refiero expresamente a ser hombre o ser mujer, ya que esto determina no solamente la ropa que nos ponemos, sino incluso las metas que nos podemos plantear en la vida. Es mucho que pensar por una sola definición, ¿no? Así también solemos asumir el género como el sexo biológico. Y esto ha desatado una serie de preguntas, de debates y de inquietudes. A la par pondré al movimiento feminista porque también tienen cosas que decir respecto al lenguaje. En este sentido podemos decir que los movimientos de equidad de género tienen en común eso, el lenguaje. Entonces, por un lado tenemos los usos y costumbres asociados a las palabras y algunas dicotomías, sobre todo en el femenino y en el masculino y lo que esto conlleva en la equidad de género. Por otro lado tenemos la violencia que subyace a esas palabras y a esas expresiones. Son muchas cosas que pensar. Retomemos. El lenguaje nos da la pauta para pensar. Son esquemas para vivir y para ver el mundo. Cuando se trata de ideología de género, cuando se trata de equidad, cuando se trata de violencia, muchas veces estamos hablando al mismo tiempo del lenguaje sin darnos cuenta. ¿Y cuál es el problema exactamente con eso? Bueno, la cuestión es que tenemos encerrados tantos elementos culturales en el lenguaje que no podríamos dar fin a un debate de este estilo solamente discutiendo unos minutos. Podríamos estar por horas hablando de por qué el lenguaje representa perfectamente a la sociedad que lo usa y que lo vive. Es decir, si somos ese lenguaje o en gran medida nos representa, ¿qué tanto estamos proyectando? ¿Qué tan inclusivos somos? ¿Qué tanto maltratamos con él? Etcétera. Entonces, el lenguaje inclusivo tiene razón de ser. Es válido que utilicemos expresiones que al final van a beneficiar a la mayoría, ¿cierto? El lenguaje español es muy complejo, pero estas diferencias son apreciables en muchos otros lenguajes, como en el inglés, solo que de manera distinta. Mientras que en inglés puedes hablar de teacher para referirte a un maestro o maestra sin saber su género, en español sabes inmediatamente que un maestro es hombre simplemente porque no es una maestra. ¿Se entiende? En el inglés hay varias otras formas de expresar ese sexo, porque en sí los sustantivos no tienen un género. En cambio en el español es muy fácil confundirnos con el uso, simplemente porque una vocal puede cambiar el género de a quien se refiere. Esto es porque en el español las palabras tienen un género, todas. De hecho, si nos ponemos un poquito más técnicos, el español tiene 4 géneros verbales: masculino, femenino, neutro y ambiguo. Esto por supuesto que nos da un lenguaje mucho más rico, pero a la vez mucho más complejo, y es más fácil equivocarnos o caer en ambigüedades, caer en situaciones de polémica como lo es el lenguaje inclusivo. Es por eso que muchas personas han optado por, en lugar de utilizar palabras con género, sustituirlas por X o por arrobas o símbolos por el estilo. Entonces, si el problema fuera hay que referirnos a las mujeres con sustantivos femeninos y a los hombres con sustantivos masculinos, eso sería todo.
Sin embargo, el problema es que en el español, por ejemplo, cuando hablamos de una silla, hablamos de un sustantivo femenino. Ahora bien, ¿qué pasaría si el colegio al que asistimos se llamara La Silla? Entonces, para sustituir el colegio, la silla, diríamos el silla, haciendo una, haciendo una especie de disonancia de género, pero en realidad no lo es, porque el artículo el estaría precediendo a colegio y no a silla. En fin, el lenguaje es dinámico y se le hacen modificaciones según se crea conveniente, a veces respecto al contexto, respecto al uso, a quién nos estamos refiriendo, etc. Esto le agrega una capa aún más gruesa de complejidad, ciertamente, y por ende persiste el debate, que con el lenguaje inclusivo. De hecho, y para terminar esta parte, la historia de las palabras, de su génesis, es tan compleja que nos podríamos remontar a incluso características obvias que también son estereotipos o arquetipos. Por ejemplo, una jarra y un jarrón no son lo mismo en teoría, aunque tuvieran la misma forma. Sin embargo, un jarrón suele verse como algo más grande, más robusto, y una jarra como algo más pequeño, más estilizado. Ahora, estas características también se las podemos achacar a los hombres y a las mujeres, ¿cierto? Los hombres suelen ser más grandes, más robustos, mientras que las mujeres más pequeñas y delicadas. Aunque si lo piensas un segundo, bastaría para desmentir esto, ¿no? Las palabras contienen muchas generalizaciones. Ahora bien, retomando un poquito lo del feminismo, muchas veces lo que se reclama en este movimiento es el uso de los femeninos como despectivos. Por ejemplo, cuando estamos en la escuela y aprendemos a insultar, que es de las primeras cosas que la sociedad nos ofrece, encontraremos que rápidamente aprenderemos a usar apelativos femeninos para tratar de molestar a alguien. Por ejemplo, Marty McFly no se sentiría tan ofendido si en lugar de gallina le dijeran gallo. Muchas veces al referirnos a animales, es muy claro, incluso en el diccionario, si lo buscan, que los femeninos tienen una carga negativa más grande que los masculinos, incluso aunque lo masculino no sea directamente un halago y se use para intentar insultar a alguien, aún así el significado femenino sigue teniendo un mayor peso. Por ejemplo, llamar a alguien prostituta para insultarlo sin importar su género. Esto estaría insultando directamente a las mujeres prostitutas y no así a los hombres prostitutos. Verán, parte del argumento es que se tiene sesgos hacia las cosas que vemos como las vemos. Sin embargo, el español es muy claro. Para referirnos a lo general, solemos usar el masculino, de tal forma que si hablamos de un grupo de alumnos, no tendría por qué haber problema con la acepción alumnas, porque ya estamos incluyéndolos a todos, sean niños o niñas. Sin embargo, entiendo que tal vez el poner al masculino por encima de todo pueda ser un poco ríspido o puede interpretarse como dominación de parte de los grupos femeninos o feministas. Entonces propongo lo siguiente: ¿por qué no utilizar apelativos completamente neutros? Por ejemplo, en el caso de los pronombres, cuando hablamos de él, ella, podemos referirnos a una persona por su nombre y no por su sexo o por su género, que dicho sea de paso sale sobrando. Y es un punto que le doy al inglés sobre el español. ¿Por qué tendríamos que hablar de ella o de él? Claro, nos ahorraría palabras hablar de esa manera, como ya lo hacemos, porque normalmente somos muy flojos. Sin embargo, ¿qué tal que mejor hablamos de la persona o el individuo en general? Y de las dos formas es correcto referirnos a un hombre o a una mujer, o a alguien intersexual o lo que quieran ser, ¿cierto? Sí, suena lógico. Bueno, de esa manera estaríamos tratando a la persona por lo que es, por el nombre que tiene, incluso por un nombre que elija, y no solamente por lo que aparenta ser, porque nosotros llegamos y juzgamos a alguien simplemente por la ropa que usa. Y eso no es completamente correcto. Ahora bien, como en mi ejemplo de los estudiantes o de los maestros, de hecho, decir maestro es un tanto impreciso,
siendo que los dos ejercen la profesión de docente. Entonces un docente podría ser un hombre o una mujer. De esta manera podemos darnos cuenta que en el español tenemos muchas formas neutrales de referirnos a las profesiones o a las personas que se dedican a cualquier cosa. Y no es necesario hacer uso de las X o de las arrobas, que dicho sea de paso, no me parece la mejor forma de solucionar los conflictos de identidad de género, ya que al final de cuentas sí es una deformación en el lenguaje, y el lenguaje, aunque refleja nuestra ideología y es una fuerte parte de nuestra cultura, no tiene que ser el objeto del ataque, sino los usos, las costumbres. La vida cotidiana es lo que se tiene que modificar para poder acceder a la igualdad, y no así el lenguaje, que es solamente el vehículo con el que transmitimos ideas. Y en el mismo tenor, terminar todas las palabras con e, como compañere, amigue, me parece también un poco vulgar. Estamos trivializando el uso del lenguaje en pos de agendas de las que ni siquiera estamos seguros. Eso ya está rayando en los ejercicios inútiles de lo políticamente correcto. Ahora, por otro lado, es cierto que las palabras que se usan en femenino se utilizan como sinónimos peyorativos. No podemos obviar que las mujeres han sido limitadas mucho tiempo, muchas veces, y queda impreso en nuestro lenguaje. Ahora, una solución para esto es, por ejemplo, no insultar en general, hombres o mujeres, no insultar. No es necesario. Para defendernos o porque nos están insultando también, es mejor utilizar insultos neutros o que tengan que ver directamente con la persona. Este es un mal consejo, te va a castigar Diosito por hablar así. Concuerdo con mi compañero. Creo que hay muchas formas neutras de insultar a alguien. Incluso podemos utilizar los insultos que correspondan a el sustantivo y no solamente al género. Es decir, evitar utilizar palabras como puta, como cabrona, como zorra. De esta manera, y aunque tal vez no te parezca que estás afectando a una mujer en particular, si sobre todo estás insultando a un hombre, empezarás a tomar conciencia de la violencia que conllevan ciertas palabras, porque no son solamente aleatorias. Recuerda que el lenguaje nos construye y viceversa, así es que lo que tenemos por dentro suele ser reflejo de ese lenguaje y al revés. ¿Se entendió? De tal forma, la RAE se ha vuelto un tanto permisiva en últimos tiempos con las palabras que incluye a su léxico. Este es solamente un organismo que da cuenta de los cambios del lenguaje a través del tiempo, porque el lenguaje, igual que nosotros y nuestras sociedades, está vivo. Y si está vivo, tenemos que tener conciencia de él, cuidarlo, preservarlo y no plasmar en él toda la cantidad de violencia que se vive en nuestras sociedades, sobre todo como latinoamericanos. Es verdad que a veces un insulto parece inofensivo y más allá de lo que puedas llegar a dañar a una persona, no podemos repetir modelos de maltrato hacia ninguna etnia, hacia ningún grupo de personas en general, hacia ningún género, hacia ninguna persona en particular. Si insultar haciendo alusión a problemas físicos es bajo y estúpido, ¿cómo creen que se ve un insulto hacia algo que tú no elegiste? Por ejemplo, el sexo con el que naces. Pero bueno, en conclusión, el lenguaje ha sido testigo de muchos de nuestros cambios como personas y como sociedad, sí, como individuos, como grupos, como hombres y como mujeres, y como tal ha sufrido también de estos cambios. Esto es, que no puede quedar indemne de las situaciones que nosotros vivimos a diario. Pero bueno, el lenguaje ya es inclusivo en sí. Al final del día, este es un instrumento con el que nos adaptamos y con el que nos apoyamos para comunicar cosas. Esto es parte del crecimiento como sociedad y como personas. Estamos dándonos cuenta de que hay cosas que están mal y estamos intentando hacer cambios, como por ejemplo agregar una E al final de las palabras o el uso de las X en lugar de vocales, para no incurrir en faltas de algún tipo. Pero no podemos dejar que eso persista. En algún momento hay que madurar. Una vez que nos hemos dado cuenta de cómo están funcionando las cosas y de qué puntos están muy mal, hay que intentar hacer algo para resolverlo, no solamente seguir en nuestra necesidad de criticarlo, porque entonces volveremos a crear una fuerza tan grande y nociva que después sea objeto de nuevas confrontaciones.
que sea la chispa de nuevas revoluciones que no tienen nada que ver con la equidad, con la igualdad o con el respeto. Por eso, exhortamos a que se hable siempre con respeto, que se utilice el idioma en la mejor forma posible, ya que aunque no seas muy docto en el uso de tu idioma, sea cual sea este, o en el uso de las expresiones que se estilan en tu lugar de origen, no es necesario ser un catedrático para poder respetar a los demás. El respeto es algo que se aprende. Y si podemos empezar por respetar, tal vez algún día crearemos un idioma que se dé a respetar a sí mismo. El español no es machista, no es sexista, no daña a nadie, pero quien lo usa, sí. En fin. Me despido. Puedes llamarme Legión